Hola amigos, amigas de nuestros cursos que corresponden al Colegio Alemán St. Thomas Morus. Este comentario tiene que ver con el ámbito en el que se puede desarrollar el estudio de la historia, o los ámbitos. Es un estudio para séptimos, octavos, un comentario, no un estudio, ya saben que son breves. Y tal vez a alguien de primero medio le pueda servir, así como a muchos de nuestros otros amigos de otros colegios que se están sumando a escuchar estos comentarios. La verdad es que cuando hablamos de ámbitos del estudio histórico, nos estamos refiriendo aquí como a algunas áreas, secciones, partes del estudio. Algunos, podríamos decir, aspectos del desarrollo de la historia de un pueblo, un país, una nación, un reino. Estos ámbitos, para los más nuevecitos, son fundamentalmente 4. Vamos a ver rápidamente 4, y a pesar de que algunos piensan que puede haber 5 y 6. Miren, los ámbitos son cuando uno estudia la historia en el ámbito político, el ámbito económico, el ámbito social y el ámbito cultural. Indiscutiblemente que algunos hoy día aceptan la idea del ámbito geográfico, que en la mayoría de los casos siempre al comenzar el estudio de la historia de algún reino, un pueblo, un país, una república, uno menciona el contexto geográfico, muy importante. Y tal vez en estos tiempos ya sería oportuno empezar a incluir el ámbito científico y tecnológico, que en otros momentos de la historia estaba considerado dentro de la cultura. Veamos rápidamente algunas características de esto para que no los confundan, de manera que frente a una guía, un trabajo, una lectura, una opinión, comprender una conferencia más larga que esta, una clase, los ámbitos de la historia, los ámbitos del estudio histórico son los señalados y ustedes no los puedan confundir. Cuando hablamos del ámbito político, nos estamos refiriendo solamente a aquellos aspectos que tienen que ver con los gobiernos, las leyes, la diplomacia, grupos políticos, personajes de la política fundamentalmente. Puede ser el reinado de Isabel I, puede ser un periodo en la historia de la República del presidente Alessandri en Chile, podría ser probablemente momentos de una guerra. Cuando la diplomacia falla, lamentablemente hay guerras. Entonces la política siempre va a tener que ver con estos aspectos y estos, tópicos del estudio. Las leyes, los debates en un congreso, todas estas leyes siempre tienen algo que ver con el resto de los otros ámbitos, pero su tramitación, así como específicamente los decretos de algún emperador, de un rey, las decisiones que tienen que ver con el funcionamiento de la nación completa, tomadas por un gobernante, sea emperador, rey, faraón, sea un presidente, una presidenta de la república, son el ámbito político. Como ya lo saben, las leyes, las guerras, la diplomacia. El ámbito económico tiene que ver con las actividades productivas, las actividades de sobrevivencia, aquellas que se desarrollan para que nosotros podamos tener lo que necesitamos para nuestra subsistencia, los alimentos, el techo, el abrigo. Las actividades económicas se subdividen por los especialistas, sin duda, en actividades primarias, secundarias y terciarias. Primarias se refiere fundamentalmente a todas aquellas que tienen que ver con la extracción de recursos naturales, la pesca, la ganadería, la agricultura, la actividad forestal, la minería, y que por ende son actividades que están desde los tiempos más antiguos de los primeros imperios, las primeras civilizaciones, las primeras ciudades y asentamientos por allá, a lo mejor en ese cercano Oriente Antiguo. Las actividades secundarias son todas aquellas que tienen que ver con la industrialización, todas aquellas que tienen que ver con, aquí yo me estoy acompañando con una música de la película Guardianes de la Galaxia. Y ahí viene otro tema. ¿Por qué la escogí? Porque creo que en la número 2, viajan al pasado, al futuro, es muy entretenido. Tiene que ver con la historia a lo mejor. Vamos, dice entonces que las actividades económicas que son del sector secundario son aquellas en donde se transforma, se elabora un producto natural, en donde ha sufrido algún tipo de tratamiento industrial, una transformación. El cuero de un animal puede ser transformado a lo mejor en un bolso, o una mochila, una cartera, una alforja, como podría haber sido a lo mejor en la Edad Media, en tiempos antiguos. La actividad de transformación podría haber sido antes de la era industrial perfectamente ese trabajo artesanal que nosotros llamamos. La actividad, miren el ejemplo, por ejemplo, la situación de una actividad primaria sería sacar madera. Secundaria es aquel que transforma esa madera en un mueble, en una silla, en una mesa.
Bien, entonces con la revolución industrial la manufacturación de los recursos naturales alcanzó niveles insospechados y ahí encontramos una actividad económica tremendamente importante. No olvide, actividad económica, ámbito económico del estudio histórico de cualquier época, de cualquier reino, en cualquier siglo, bien, tiene que ver con aquellas actividades que se desarrollan para que a ti te paguen y eso te sirva para tu sustento permanente. Ahora, el sector terciario aparece cuando hay comercio. Cuando tú compras algo ya elaborado y luego lo vendes a otro y ganas dinero por la venta. El comercio y los servicios, así como hoy día existen los servicios de entretención, los servicios médicos, los servicios de un abogado, etcétera, estos servicios también se pagan, no son gratis, son actividades económicas. Sin lugar a dudas que muchas de las legislaciones de los países tienen que ver con la actividad económica. Pero si por ejemplo a ti te preguntan por las actividades económicas durante el reinado de Carlos V en Alemania 1520 para ser un poquito más exacto, nos vamos a referir a las actividades que tienen que ver con la ganadería, con el comercio, lo que se hacía, ¿no es cierto?, a partir de las actividades agrícolas. Por ejemplo, las actividades navieras, todos esos barcos que surcaban el Atlántico ya viniendo a América. Ese es el ámbito económico. Finalmente, no quedan dos, el ámbito social. Tiene que ver con lo que hemos llamado grupos sociales, clases sociales, utilizado también como concepto. Desde muy antiguo existe la nobleza, el rey y sus familiares. Vamos a encontrarnos con los dueños de la tierra o terratenientes, los grupos más ricos, grupos intermedios, que vamos a hablar de comerciantes, militares, escribas, que podrían ser también algunos funcionarios públicos, incluso en imperios de la antigüedad. Más abajo vamos a irnos encontrando con esos grupos o estratos sociales que son también un poco más numerosos, como el campesinado, los pastores que se preocupan de la ganadería y en tiempos antiguos y hasta no muy atrás, lamentablemente, hasta mediados del siglo XIX era con mucha fuerza la idea y la presencia de los esclavos. Por lo general se habla de la pirámide social, que quienes están en la parte superior son los más ricos y tienen un menor número de la población y los que están en la parte inferior son los más numerosos y por ende los más pobres. Esto está muchas veces determinado por sus actividades económicas. En la medida que tus actividades económicas mejoran, que obtienes más dinero, muchas veces asciendes socialmente. Pero cuando nos referimos a la sociedad, por lo general nos estamos refiriendo, insisto, a los grupos sociales, su riqueza, su situación, su ubicación, en algunas épocas de la historia en donde ni siquiera podían haber cambios en el lugar en el que naciste, no había una posibilidad de ascenso, y hoy en día sí han cambiado algunas cosas. En las repúblicas modernas también tenemos segmentos muy parecidos. Un segmento muy enriquecido, un sector intermedio que a partir del siglo XX ha sido conocido como clase media, y en las partes inferiores a aquellos grupos que sus ingresos económicos les mantienen en la parte más baja de esta pirámide social. Por último, el ámbito cultural. Este tiene que ver con todas las artes: música, pintura, poesía, literatura, teatro, danza, escultura, arquitectura, y en tiempos más modernos tenemos que incorporar la fotografía, el cine, por ejemplo. La cultura sería todo aquello que el ser humano hace y realiza. En los tiempos más antiguos se hablaba de nivel cultural incluso hasta de su forma de organizarse políticamente. Pero en la medida que hablamos ya de épocas que tienen que ver con un imperio egipcio, un imperio romano, épocas de la democracia griega, momentos medievales, las repúblicas más modernas, la verdad es que la cultura se va refiriendo a estas manifestaciones del arte, no absolutamente todo lo que el hombre pueda desarrollar como civilización. La mujer tiene un papel muy importante. La cultura, entonces, son todos estos otros aspectos que acompañan los demás ámbitos del desarrollo histórico. Ojo, cuando hablamos del ámbito geográfico, los dejé al último, ya que no todos lo incluyen, es cuando tú tienes que situarte, ver el escenario en el que se va a desarrollar la historia, el estudio que vas a abordar. Si estás pensando en la reina Isabel de Inglaterra del siglo XVII, bueno, tendrás que ver dónde está Inglaterra. ¿Por qué es una potencia naviera? Cuando tú estudias su geografía y te das cuenta que es una isla, vas a comprender por qué siempre fueron una potencia naval. En otros ámbitos, las montañas que rodeaban las polis griegas determinaron en alguna medida el hecho de que cada polis fuera una ciudad-estado. El Nilo, como un estudio hidrográfico y parte de la geografía misma, nos explica también el desarrollo egipcio. Por último, tal vez no es para un comentario de más de medio minuto o menos, el ámbito que podríamos desarrollar como científico-tecnológico.
Este tiene que ver con el desarrollo del conocimiento a partir del siglo XX. A partir del siglo XIX, la tecnificación está vinculada con la revolución industrial. Y en siglos anteriores sí también podemos hablar de aspectos técnicos, pero en los niveles en los que nos encontramos ahora, ya en el siglo XXI, podrían ser un ámbito a desarrollar y a estudiar más adelante. Entonces, los ámbitos de la historia y del estudio histórico tienen que ver con todo lo que un reino, un pueblo, una nación va desarrollando. La política, la economía, la sociedad, la cultura. Se relacionan. Muchas veces las políticas tienen que ver con la economía. La economía determina los niveles socioeconómicos. Y cuando tú has logrado tener estabilidad política, una economía pujante, una sociedad en paz, se desarrolla también la cultura, como la conocemos en estos tiempos. Esperando haber contribuido un poquitito a la aclaratoria de lo que son los ámbitos del estudio histórico y ayudarlos a no confundirse en sus materias y en sus guías, estamos terminando este comentario. Cuidarse, quedarse en casa y nos encontramos próximamente. Chao, chao.